Life Space Movement fue un culto japonés iniciado en 1983 por Koji Takahashi, un contador con problemas de visión en un ojo por un incidente con una pistola de aire cuando él tenía 14 años. La nueva congregación, en un inicio, se ocupaba de dar talleres de autoiluminación basados en juegos de roles en los que se esperaba que los asistentes experimentaran nuevas perspectivas de la vida, como la de un vagabundo o la de un desempleado. Si bien a algunas personas esto les podría parecer algo nada fuera de lo común, debemos mencionar que los talleres tenían un flujo de personas que se acercaba a los 10,000 integrantes, cada uno pagando $5,000 por curso, y siendo así que los más asiduos eran aproximadamente unos 200, los cuales consideraban a Koji una deidad y un profeta, tanto que este mismo deliraba diciendo que su propio gurú lo había guiado por 6,000 años de vida en constantes reencarnaciones, en las que perfeccionó el arte de sanar con las palmas. Dicho arte lo llamaba el Shaktipat. La extraña técnica fue aplicada por Koji cuando éste le ordenó al hijo de uno de sus seguidores, Kenji Kobayashi, que sacara a su padre del hospital, quien había sido ingresado por una hemorragia cerebral causada por una contusión cuando el individuo cayó al suelo de su baño impactándose en la cabeza, y lo llevara al hotel donde se estaban hospedando. De más está decir que la acción llevó a la muerte del padre del chico Kobayashi, ya que Koji empezó el ritual y de hecho solicitó a sus seguidores que registraran por escrito todo el proceso de su supuesta sanación. Sin embargo, en la primera sesión el padre perdió los signos vitales, siendo de hecho su hijo quien lo confirmó, pero fue desestimado por Koji, pues según él, un simple aficionado no podría identificar el proceso de sanación. El entre comillas proceso llevó 4 meses en el que el cadáver estaba en estado de descomposición y agusanado, lo que según Koji eran tics ascéticos. Una redada policíaca se presentó en el hotel y encontró el cuerpo de Kobayashi. Koji por su parte fue sentenciado a 15 años de prisión, de los cuales solo cumplió 7 por un recurso legal de supuesta buena fe en sus acciones. La prueba de su crimen estaba en los mismos registros que obligó a sus discípulos a hacer. Al día de hoy, el Life Space Movement sigue vigente con 150 creyentes activos. El término shock hentai se refiere a una subcategoría pornográfica en la que el atractivo principal es ver a mujeres administrarse choques eléctricos en los genitales. Si bien también existen videos con hombres, es algo poco frecuente y depende de la intensidad de la descarga. Estos videos pueden estar al alcance de un YouTube naranja o de un buscador de cebollita. La curva SSS es un relato de terror de Japón que es común en los habitantes de Okinawa, en el que se habla de una curva específica de una carretera en la cual se encuentran muchos cuerpos humanos, procedentes de soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial y cuya alma se quedó plasmada en el sitio. La actividad paranormal en este lugar es amplia, pues hay muchos reportes e historias de gente que escucha psicofonías o ve fantasmas con vestimenta de soldados. Hitogata es un caso de Lost Media que se hizo famoso en 2chan. Todo inició cuando un usuario hizo una publicación acerca de un comercial que había visto hace tiempo. Justamente el mismo estaba hecho por la Japan Advertising Council, de la cual ya hemos hablado anteriormente. El post dice así: hubo un comercial terriblemente aterrador y siempre lo he recordado. 2 humanoides blancos están dibujados sobre un fondo negro y el sonido de can can suena una y otra vez. Entonces, se dice, en la Tierra, una persona muere cada 2 segundos, y una de ellas desaparece cuando el sonido se escucha 2 veces. Al momento siguiente, el humanoide reaparece en su lugar original, y esta vez la otra desaparece. El comercial solo se repite sin cesar. En este punto se desconoce si esto es un efecto Mandela o un verdadero caso de Lost Media, e incluso tal vez una estrategia de retirada de material comercial, como lo vimos en el caso de School Monster. Y aquí es donde meto ligeramente mi cuchara en el asunto, ya que de hecho yo recuerdo haber visto un comercial similar al mencionado, pero en la barra de anuncios de Insomnia.
Para aquellos que desconozcan, Insomnia era un programa de TV Azteca que se ocupa de recopilar comerciales de todo el mundo y los transmite en su lenguaje original e incluso con subtítulos. Este mismo se estrenó en el año 2000 y estuvo al aire hasta el 2021, ya que hubo una cierta reestructura en el canal 7, teniendo en cuenta que este se transmitía pasadas las 12 de la noche. A pesar de lo que comentan en el post, yo recuerdo que el comercial intentaba advertir acerca de la seguridad vial, indicando que cada 2 segundos una persona moría en el mundo por situaciones relacionadas al descuido de las normas viales, pero de ahí no supe más. De hecho, 2 usuarios del sitio hicieron recreaciones de cómo se vería el comercial, siendo la más acercada la segunda. ¿Tú qué opinas? ¿Llegaste a ver algo similar? Cuéntamelo en la caja de comentarios. El monstruo o fantasma de las 21 caras es el más conocido de los criminales jamás atrapados en Japón, que reinó con terror e impunidad durante 10 años en el país. Todo comenzó con el secuestro del CEO de Glico, Katsuhisa Esaki, uno de los hombres más ricos de Japón, el 18 de marzo de 1983. El plan consistía en tenerlo como rehén y pedir una cuantiosa suma de dinero y oro para su liberación. El secuestro iba bien, pues al parecer los 10 millones de dólares y el oro solicitado iban ya directo a manos de los delincuentes. Sin embargo, unas horas antes de recibirlo, el rehén escapó, frustrando todo el plan. Esto solo era el comienzo de algo que no terminaría para nada bien dentro de la isla, ya que unas semanas después los autos estacionados en los terrenos de la empresa Glico comenzaron a arder en llamas sin razón aparente, todos al mismo tiempo. Y por si fuera poco, unos días después el autor del crimen envió una carta dirigida al CEO de la empresa, en una botella de ácido clorhídrico, una sustancia altamente corrosiva, y quien la firmaba decía ser el fantasma de las 21 caras, algo trillado para alguien que sacó su nombre de una serie de detectives. La carta decía que el autor del crimen había inyectado cianuro en un lote de bombones que la empresa Glico comerciaba, lo cual encendió las alarmas e hizo que la corporación retirara del mercado internacional todo su stock y que perdiera 450 empleados, generando una pérdida de 21 millones de dólares. Sin embargo, ningún lote estaba envenenado, pero al menos sabían que no podían darse el lujo de arriesgarse de esa forma, ya que los crímenes anteriores de este sujeto no solo no se habían podido resolver, sino que no dejaba ni siquiera una pista de sí mismo. Lo más cerca que la policía estaba del sujeto era con una pista, que se refería a un video de seguridad de una tienda de una persona que cambió unos chocolates Glico de una tienda remota por otros no identificados, pero los mismos no fueron encontrados. A pesar de esto, día tras día llegaban cartas a la empresa y entre una de ellas se podía leer lo siguiente: Estimados oficiales de policía, todos los crímenes comienzan con una mentira, como decimos en Japón. Les daremos una pista. Estamos en la fábrica, en la puerta principal. Al llegar al sitio había una nota que decía: perdonamos a Glico. Aunque nunca se supo cómo llegaban las cartas y las notas, lo que parecía ser el fin de una serie de eventos catastróficos en realidad sí lo era, pero solo para Glico. Unos días después, cartas que aseguraban la existencia de productos envenenados llegaron a las empresas Morinaga, Marudai y Food Corporation. Sin embargo, esta vez la amenaza sí fue real, ya que en los stocks de las compañías sí se encontraron productos envenenados, y no solo eso, en los mismos había notas que decían: peligro, contiene toxinas. Dichas notas no se sabía tampoco cómo es que habían llegado ahí. Una nota más había aparecido en una de las compañías, en ella se mencionaba que si un tributo de 50 millones de yenes era entregado a él, dejaría de envenenar los productos. Para poder dar con el criminal, las autoridades japonesas acordaron juntar la cantidad de dinero y dársela en el lugar que él les había dicho, es decir, una estación del tren bala en la hora acordada. Sin embargo, como es de esperarse, el operativo se llevó a cabo con policías encubiertos que vigilaban la maleta en todo momento, pero de un momento al otro, la maleta desapareció. Los policías fueron interrogados y todos coincidían en lo mismo: la maleta se levantó y se desvaneció en el aire. Y en efecto,
los envenenamientos cesaron, pero no duró mucho tiempo, pues el fantasma volvió a aparecer pidiendo 100 millones de yenes, dejados en una camioneta de una región llamada Otsu. Sin embargo, nadie apareció para reclamar el botín. Si bien en algún momento una persona fue aprehendida por la policía, no se tenían pruebas contundentes de su participación en los ilícitos, lo cual hizo que el superintendente de policía cediera a la presión y decidiera terminar con su vida prendiéndose fuego. Suceso que serviría como una burla del fantasma, quien expresaría sus mofas en una nueva nota enviada a la estación de policía, mencionando que el suicidio del superintendente era una de las cosas que pasaba cuando la policía no entendía que en esta historia él era el chico malo y no ellos. Se movilizó a una gran cantidad de elementos, se hicieron miles de entrevistas y se destinó bastantes recursos para la captura del criminal, pero este jamás fue encontrado. Estudios realizados en la flora y fauna cercana a la zona de desastre nuclear de Fukushima han arrojado un resultado preocupante en cuanto a las mutaciones de los mismos. El primero y más famoso es el caso de las mariposas de Fukushima, que presentan alas y ojos más pequeños. El segundo son árboles con pigmentaciones irregulares y follajes de dispersión extraña, teniendo un excedente de un lado y muy poco por el otro. En cuanto a las criaturas marinas, alrededor de todo Japón han aparecido peces y crustáceos con deformaciones en sus cuerpos, pero de momento no hay un estudio científico que lo relacione directamente con el contacto a la radiación. El Como sea que se llame es una canción de 1966 basada en una canción de la película Mary Poppins, en la cual se nos cuenta la historia de un limpiador de chimeneas en un extraño mundo roto y contaminado. La canción es un poco inquietante, aunque fuera de eso, lo único extraño que tiene es que fue televisada por NHK sin razón aparente. La traducción de este caso es algo extraña, ya que los traductores la ponen como la cuerda negra de azúcar, pero al parecer se trata de un juego de palabras escrito que significa muchas cosas a la vez, y que es bastante extraño, ya que este nombre nos llevará a un canal de YouTube con una serie de videos cortos que son sumamente extraños y perturbadores, los cuales parecen ser edits del juego LSD Simulator, Doom o cualquier otro basado en los backrooms. Sin embargo, si vas a visitarlo te sugiero mucha precaución, especialmente si eres epiléptico o fotosensible, ya que algunos de los videos están hechos con la finalidad de lastimar. También te recomiendo tener un volumen prudente. El significado es desconocido completamente y las frases que ahí aparecen hasta cierto punto no indican tener una lógica aparente. Tal y como su nombre lo dice, el acontecimiento ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, parece que llegó al otro lado del charco. Por si alguien desconoce a qué me estoy refiriendo, el caso de las muertes de Juárez se trata de una masacre de proporciones descomunales, donde las víctimas fueron mujeres que antes de ser asesinadas fueron torturadas y violadas, y en donde en su mayoría tienen de entre 7 a 25 años, y que es ampliamente característico por la falta de acción de los gobiernos municipal, estatal y federal, pues decir que se hicieron pendejos es darle mucho crédito. Dichos feminicidios ocurrieron entre 1991 y 2012, sumando más de 700 mujeres que pudieron ser identificadas, es decir, de los miles de cadáveres y restos, solo 700 contaban con un nombre. Por si esto fuera poco, diversas asociaciones de ayuda y feministas han ofrecido ayuda y recursos a las familias de las fallecidas. Sin embargo, también hay asociaciones, partidos políticos y movimientos que han querido lucrar con la situación, lo cual incluye a dos países, ya que recordemos que Juárez es una ciudad que está considerada dentro de la franja fronteriza y cuya popularidad inicial comenzó con el aumento de las fábricas y maquilas que atraían a mujeres por ser una abundante fuente de empleo. Después de ya ocurridos algunos feminicidios, el expresidente Ernesto Zedillo y Bill Clinton se reunieron en Mérida, Yucatán, curiosamente el lugar más alejado del sitio de los crímenes, para colaborar y establecer acuerdos que permitieran a la inteligencia mexicana y el FBI llegar a dar con los autores criminales.
Sin embargo, a pesar de esto, no hay una resolución y de hecho se culpa al gobierno de México como principal culpable de la ola de violencia, a los Estados Unidos por su muy poca estricta ley de internacionalización de las empresas, ya que las maquiladoras son principalmente financiadas por activos estadounidenses, los cuales a su vez se establecen en México para pagar una mano de obra barata y altamente explotable, también reemplazable, que mantiene a las ciudades en condiciones de pobreza y delincuencia, también al crimen organizado y los cárteles que en México tienen negocios basados en la explotación sexual, tráfico de órganos, trata de personas y multimedia, snuff y gore por encargo. Y justo a esto último es a lo que nos lleva el caso de este iceberg, pues si tuviste algún tipo de infancia en las escuelas públicas de México, sabrás que con el tiempo era fácil encontrar sitios como el blog del narco o muchogore.com, donde los mismos integrantes de los cárteles subían videos caseros de asesinatos y violaciones, así como metrajes snuff a la plataforma. Hoy en día, con la censura de estos mismos materiales, siguen existiendo, pero por poco modestas cantidades de dinero. En lo que respecta al título, se habla de que algunos videos de las mujeres desaparecidas fueron subidos a internet y los mismos le dieron la vuelta al mundo. El Escuadrón 731 fue una división militar del Imperio japonés comandada por el infame Shiro Ishii, que tenía como objetivo el desarrollo de armas biológicas con investigación sin ningún tipo de barrera ética. En un inicio, este escuadrón estaba dedicado únicamente a la lucha ideológica, pues su sede estaba en la Manchuria antes de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, en la cual Japón estableció un estado títere y de momento su principal preocupación era la de convencer e intimidar a la población del lugar a pensar y servir al imperio japonés. Posteriormente, debido a su potencial, el imperio destinó más fondos para este pequeño establecimiento camuflado como un centro de purificación de agua, para irlo convirtiendo poco a poco en una de las dependencias más importantes para el gobierno y que tenía las facultades y el peso equivalente al servicio secreto de la Alemania nazi. Pronto su objetivo cambió a la de la experimentación de armas biológicas y compuestos químicos en humanos, los cuales en ese tiempo sobraban, pues Japón tenía muchos prisioneros de guerra coreanos, chinos, rusos, mongoles, estadounidenses y europeos. Sus primeros resultados fueron la clave para el imperio, ya que las primeras armas biológicas cobraron la vida de decenas de miles en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, pues recordemos que cada destacamento tenía un área en específico. En el caso del Escuadrón 731, este tenía 8 divisiones, las cuales eran: División 1, encargada del estudio de la peste bubónica, el cólera, antrax y tuberculosis en humanos, para la cual disponía de una cárcel con presos de guerra con capacidad de 400 individuos renovables a petición. División número 2, diseño y manufactura de aparatos especializados en esparcir agentes patógenos, es decir, los virus y bacterias de la experimentación, así como el transporte y uso de parásitos. División número 3, producción y diseño de proyectiles que contuvieran enfermedades o parásitos. División número 4, encargada de producir, extraer o fabricar materiales para las demás divisiones. División número 5, capacitación e inducción de nuevos elementos. División número 6, diseño y fabricación de armas convencionales. División número 7, unidad médica. División número 8, administración. Bien, ahora que sabemos esto, debemos mencionar que el Escuadrón 731, además de camuflarse como un centro de purificación de agua, también se hacía pasar por un aserradero, y debido a esta fachada utilizaban la expresión ir por troncos, o llamados por los japoneses como Maruta, que curiosamente también es el nombre de una de las operaciones del escuadrón. La operación Maruta consiste en recolectar ciudadanos chinos que vivieran en los alrededores, no importaba si eran niños, mujeres embarazadas, ancianos o lo que fueran. Cualquier individuo era viable, pues serían sometidos a vivisecciones o amputaciones sin anestesia alguna, ya que ellos creían que usar anestesia podría influir en los resultados y hacerlos erróneos. En el caso de las vivisecciones, se practicaron para la extracción de órganos en diversas etapas del desarrollo, es decir, se usaron desde recién nacidos hasta adultos mayores, esto con la finalidad de estudiar la enfermedad o falta de un órgano en el cuerpo. Estos podrían ser pulmones, riñones, hígado o incluso el cerebro. Por otro lado, los mismos doctores embarazaban a las mujeres cautivas para experimentar con los fetos o con ellas mismas en condiciones específicas del embarazo. De igual forma, las amputaciones servían para estudiar la pérdida de sangre, la gangrena o simplemente para cambiar los brazos del lugar o, en su defecto, para reemplazar un miembro sano por uno putrefacto para estudiar así la condición. Para las pruebas de armas, los prisioneros eran atados a postes en los cuales se usaron las armas que estuvieran en desarrollo, las cuales podrían ser de munición continua o simplemente explosivos a diferentes distancias, o bien eran expuestos a armas químicas como el gas mostaza. De esto obviamente no puedo mostrarte imágenes porque me censurarían el video.
La experimentación biológica consiste en inyectar sueros que los médicos les decían a los prisioneros que eran vacunas, las cuales contenían diversas enfermedades. En el caso de las enfermedades de transmisión sexual, se infectaron adolescentes que eran violados, y en otras ocasiones los presos eran metidos en sitios infestados de pulgas. Después de los experimentos, la Unidad 731 masificó sus resultados atacando ciudades más grandes, diseminando virus o pulgas en aviones, los cuales causaban grandes brotes de peste bubónica, tifus y tularemia. Posterior a estos resultados, el escuadrón también investigó con cosas más allá del entendimiento común de la época. Por ejemplo, inyectaba colorantes en los ojos de los recién nacidos para ver si estos cambiaban de color. Preñaban mujeres con semen de animales de ganado para ver el resultado de la práctica. Colgaban gente de cabeza para ver cuánto tardaban en asfixiarse. Inyectaban aire en las venas para saber cuánto tiempo tardaba una persona en presentar una embolia. Se les inyectaba orina o sangre de animales a los prisioneros en las venas o riñones. Se hacían pruebas de resistencia para saber cuánto tiempo pasaba para que una persona muriera de hambre, sueño o sed. Aislaban a las personas en cámaras de vacío hasta que morían. Se sometieron a altas o muy bajas temperaturas a los sujetos de experimentación. Los metían dentro de centrifugadoras hasta que morían. Los irradiaban con dosis letales de rayos X. Se inyectaba agua de mar para experimentar la sustitución de solución salina, y uno de los más atroces, metían a las mujeres junto con sus hijos en contenedores, los cuales llenaban de agua. Al inicio, las madres sostenían a sus bebés en lo más alto para que estos no se ahogaran, pero posteriormente las mismas terminaban parándose sobre él o pisándolo para no morir ellas ahogadas. Los crímenes del escuadrón fueron inhumanos y trascendieron los límites continentales. Si llegaste a ver mi iceberg o los videos de las canciones más perturbadoras de Vocaloid, sabrás que ya hay algunas canciones que hablan acerca de esta unidad, e incluso la banda Slayer y Bruce Dickinson también han escrito canciones al respecto. Otros escuadrones de importancia durante la historia bélica de Japón fueron Escuadrón 516, un centro de investigación de armas biológicas que fabricó de 700.000 a 2 millones de armas químicas a base de los siguientes compuestos, los cuales antes de la rendición de Japón fueron enterrados o vertidos en el río Yen de Manchuria. Sin embargo, muchas de las armas fueron confiscadas por el Ejército Rojo de la Unión Soviética, el Ejército de Liberación del Partido Comunista de China y el Ejército de Kuomintang, es decir, el ejército de la facción contraria a la China continental, lo que hoy sería Taiwán. En 1993 se firma un convenio de regulación de las armas biológicas, ya que las armas entregadas al Ejército Rojo y el Ejército de Liberación Chino fueron combinadas con las ya existentes de cada ejército, por lo que China estaba comisionada a destruir cualquier tipo de arma biológica en su territorio, salvo si esta fue hecha por Japón, en cuyo caso Japón se encargaría de destruirla en su fábrica especializada ubicada en China. Escuadrón 543, comisionado al ataque de la ciudad china de Hayar. Su objetivo era el mismo que el Escuadrón 1644 y el 200, sin embargo, al igual que el Escuadrón 773 comisionado a Songo, no se tiene más información. Escuadrón 100, comisionado al área de Changchun, en China, se encargaba de la investigación de armas biológicas, especialmente virus y bacterias que infectaban animales como los caballos, ya que los ejércitos de esa zona se movían con estos animales, y en un segundo plano también se esperaba la manipulación de enfermedades en otros animales para infectar directamente al ejército enemigo. Si bien llegó a tener ciertas limitaciones, pues todo el presupuesto se estaba yendo en el Escuadrón 731, el Escuadrón 100 tenía la capacidad de producir anualmente 1 tonelada de Bacillus anthracis, la bacteria del anthrax, media tonelada de Burkholderia mayei, causante de la enfermedad conocida como muermo, que afecta principalmente a caballos, pero que tiene un alto grado de zoonosis, que si ya viste mi video de los mejores comerciales contra el VIH sabrás qué es la zoonosis. Y por último, 100 kilogramos de hongos rojos. Escuadrón 1644. Ubicado en Nanking, se dedicaba a la creación de armas biológicas que causan principalmente las enfermedades de la cólera, tifus y peste bubónica, usando sujetos vivos para ello donados por el Escuadrón 731, a los cuales les hacían vivisecciones sin anestesia. Sus ataques fueron un éxito, llegando a utilizar miles de pulgas para terminar con ciudades enteras sin disparar una sola bala, e incluso fumigando áreas estratégicas para acabar con batallones enteros. Escuadrón 1855. Era un subescuadrón comandado por el Escuadrón 731, que recibía órdenes directas de Japón y del ejército japonés del norte de China, que estaba asentado en Beijing. En este se practicaban pruebas de experimentación y prevención de enfermedades en caso de que militares japoneses quedaran afectados por las mismas enfermedades que otros escuadrones investigaban. En este caso utilizaban solo rehenes chinos y coreanos, pero no los tocaban. En palabras de Choi Hyun-shi, un traductor que trabajaba para el gobierno, menciona:
llegué allí por primera vez, ya había un centenar de prisioneros en las celdas. Siempre que los médicos japoneses se comunicaban con las personas que estaban siendo examinadas, siempre lo hacían a través de un intérprete. Los sujetos de prueba estaban infectados con peste, cólera y tifus. Los que aún no estaban infectados estaban en unas habitaciones diferentes. Había grandes espejos en las habitaciones para que los sujetos sometidos a las pruebas se pudieran observar mejor. Hablé con los presos usando un micrófono y mirando a través del panel de vidrio y traduje las preguntas de los médicos. ¿Tiene diarrea? ¿Le duele la cabeza? ¿Tiene frío? Los médicos apuntaron cuidadosamente todas las respuestas. Con la prueba del tifus, 10 personas fueron obligadas a beber una mezcla de los gérmenes y a 5 de ellos se les administró una vacuna. Los otros 2 grupos fueron separados. La vacuna resultó eficaz con los 5 a los que se les administró. Los otros 5 sufrieron horriblemente. En las pruebas de la peste, los prisioneros sufrieron escalofríos y fiebre, y gemían de dolor hasta que murieron. Por lo que vi, al menos una persona moría todos los días. Además de esto, el Escuadrón 1855 tenía una subsucursal que servía como campo de concentración en Jinan, China. Escuadrón 8604, establecido en Cantón, China, era un centro de investigación médica en el cual se llevaba a cabo pruebas de resistencia a prisioneros, como el medir la cantidad de tiempo que un individuo podía resistir sin comida, sin agua, sin dormir, o en su defecto, las 3 juntas, además de también investigar el tifus y ser el principal criadero de ratas para los demás escuadrones, las cuales ya estaban infectadas con la peste o en su defecto con pulgas infectadas. Escuadrón 9420. Es una división que se especializaba en la investigación de la malaria y la peste bubónica, la cual estaba dispersa entre Singapur, Malasia y Tailandia. El caso Inokashira se refiere al hallazgo que hizo una mujer en un parque de la ciudad de Tokio, en el cual, debido a que ella era la encargada de limpieza del sitio, se disponía a vaciar uno de los contenedores. Sin embargo, en una bolsa había un tobillo humano. Luego de llamar a la policía, se descubrió que no era solo un tobillo, sino que era un cuerpo humano al que le faltaba la cabeza y que estaba cortado en pedazos de 20 centímetros y de hecho, al parecer, había restos de cuerpos esparcidos por todo el parque. Sin embargo, ninguna de las fuentes que encontré menciona si pertenecían al mismo cuerpo o a otras personas. El cuerpo correspondía a un joven arquitecto que vivía cerca de la zona y jamás se pudo dar con el asesino o asesinos. El 4 de junio de 2001, Junko Yamagami debía llegar a Dalian, China, por un viaje de negocios. Sin embargo, sus compañeros de trabajo se percataron de que ésta no llegó a la ciudad y de hecho ni siquiera había abordado el avión, por lo que, asustados, llamaron a la policía, los cuales no encontraron absolutamente nada. Solo dictaminaron que la familia Yamagami había salido en pijama todos juntos, tomaron al perro y se llevaron el auto. Después de esto, las autoridades procedieron a intentar comunicarse con Chie, la hija mayor de los Yamagami. Sin embargo, ella no estaba en su apartamento. De hecho, después se descubrió que Chie estaba en casa de sus padres desde el día anterior, por lo que ella estaba con el resto de la familia. De una extraña manera parecía que la familia simplemente se había esfumado con la única pista de que salieron desde la puerta trasera, no desde la delantera donde estaba el coche. No tenían nexos con ninguna mafia, tampoco problemas de dinero ni nada. Simplemente, el caso se dejó por falta de pruebas, pero un año después el auto de los Yamagami fue encontrado al fondo de un lago con 5 cuerpos dentro, ambos padres, ambas hijas y el perro, los cuales parecían no haber hecho absolutamente nada por salir del mismo a pesar de que una ventana estaba abierta. Hasta hoy, el caso sigue sin resolverse. El caso de Tatsutomo Miyazaki, o también mal nombrado el asesino otaku, es una historia frustrante y penosa. Miyazaki nació con una deformidad en las manos que las fusionaba con sus muñecas. Debido a esto sufría bullying y de hecho no tenía amigos. Su aislamiento social lo llevó a refugiarse en el manga y el anime, siendo de hecho coleccionista compulsivo de estos materiales. Además de las condiciones físicas, Tsutomu también tenía complejo de pene pequeño, por lo que las mujeres de su edad o mayores lo intimidaban.
algo que lo frustraba en demasía, pues no podía desquitar su energía sexual hasta que el 22 de agosto de 1988, Tsutomu, que para ese entonces ya era un consumidor compulsivo de pornografía de menores de edad, lo digo así porque YouTube me desmonetiza, se encontró a una niña de 4 años engañándola, diciéndole que darían un paseo en su auto, por lo que este llevaría a la niña a un bajo puente donde la mató y después la violó. Luego le quitó la ropa y se fue. De la misma forma, tomó la vida de una niña de 7 años, solo 2 meses después del primer ataque, dejando el cuerpo de la segunda niña en el mismo lugar donde dejó la primera. 2 meses después cobró la vida de otra niña de 4 años, la cual fotografió desnuda, la asesinó, le quitó la ropa y la fotografió para luego tirar el cuerpo en una zona boscosa cercana a su apartamento. Por si esto fuera poco, mandaba cartas y partes de la ropa a las familias de las víctimas, burlándose de ellos y de sus hijas. Para su última víctima, Miyazaki obligó a una niña de 4 años a dejarse tomar fotos, la subió a su auto, asesinó a la niña, le quitó la ropa, la envolvió en una sábana y la llevó a su apartamento, transportándola en el maletero de su auto, donde practicó la necrofilia y fotografió a la niña. Después de 2 días destrozó el cuerpo y dejó el torso en los baños de un cementerio y la cabeza en un terreno boscoso. Las manos se las quedó para beber sangre de ellas y comérselas. Sin embargo, 2 días después, ante el miedo de ser descubierto, Miyazaki volvió por el cráneo y quemó toda la evidencia. Sin embargo, el torso ya había sido descubierto por la policía. En julio del 89, Miyazaki encontró a 2 niñas que eran hermanas y les ofreció subirlas al coche. Una de ellas gritó y buscó a su padre, mientras que a la otra, Miyazaki le intentó introducir un lente de contacto a través de los genitales. El padre de las niñas llegó y Miyazaki escapó dejando su auto atrás. Cuando intentó volver por él, la policía lo arrestó. Después de ser encarcelado por obligar a una niña a llevar a cabo actos indecentes, Miyazaki terminó confesando todos sus crímenes. La policía registró su domicilio donde encontró grandes cantidades de contenido con niños y grandes cantidades de anime y manga, que es de aquí de donde los medios de comunicación le dieron el nombre. Miyazaki fue ejecutado en la horca el 17 de junio del 2008. El siguiente caso se considera el peor crimen ocurrido en el Japón contemporáneo e involucra a 4 estudiantes de un colegio de Japón y a su víctima. Debido a la naturaleza gráfica de las descripciones de este caso, te recomiendo discreción si eres una persona altamente sensible. Encarecidamente, te recomiendo no ver este último caso. Con esto en mente, si aún así decides continuar, ya estás advertido. Todo comienza el 25 de noviembre del 1988, cuando la joven de secundaria Junko Furuta volvía a su casa en su bicicleta después de su trabajo de medio tiempo, el cual ella quería convertir en su trabajo de tiempo completo después de graduarse, pues le encantaba trabajar ahí. En ese momento fue avistada por Hiroshi Miyano y Shinji Minato, quienes deambulaban por las calles de Misato con la intención de asaltar transeúntes y violar mujeres, que era algo que de hecho eran actividades comunes para ellos. Miyano, de 18 años, ordenó a Minato, de 16, que golpeara la bicicleta de Furuta para hacerla caer y que luego se fuera. Consumado el acto, Miyano se acercó para ayudar a Furuta a levantarse, y luego le ofreció llevarla a su casa de forma segura, a lo cual la chica aceptó. Sin embargo, Miyano la llevó con amenazas a un almacén donde la violó y luego a un hotel donde llamó a Minato y también a Joe Ogura y Yasushi Watanabe, los cuales la violaron en grupo, puesto que estos 4 ya lo habían hecho con una niña anteriormente, a la cual liberaron. Después de la atrocidad, Ogura le pidió a Miyano que la mantuvieran secuestrada, ya que así podrían vender una sesión de violación a ella a otras personas que pagarían muy bien por el acto. Constantemente Miyano le decía a Furuta que si gritaba o se resistía, él usaría sus contactos en la Yakuza para matar a su familia. Con Furuta cooperando debido a la amedrentación, el grupo decidió llevarla a la casa de Minato, donde sería ocultada en el sótano. Después de 2 días, la familia de Furuta levantó una denuncia por desaparición, mientras en casa de los Minato, Furuta era obligada a hacerse pasar por la novia de uno de los 4 chicos. Cuando Miyano se enteró de la denuncia e investigación de la policía, obligó a Furuta a hablar con su madre para decirle que ya se había fugado de la casa y estaba viviendo con un amigo. Por su lado, los padres de Minato ya estaban al tanto de que Furuta estaba secuestrada y siendo violada. Sin embargo, no hicieron nada ya que tenían miedo de que Minato utilizara sus contactos en la Yakuza para hacerles algo.
Furuta pasó 40 días en cautiverio, en los que los 4 amigos hablaron con miembros de la Yakuza para que participaran en las violaciones y torturas de la chica. Un aproximado de 100 hombres participaron en las violaciones tumultarias y torturas del adolescente. Entre las prácticas se encontraban la introducción de cuerpos extraños en los genitales de la mujer, dentro de estos una barra de hierro o artefactos pirotécnicos que luego eran encendidos. Era obligada a beber su orina y comer cucarachas, la obligaban a masturbarse, bailar y cantar. Le amputaron un pezón, le perforaron los senos con agujas de coser, solían también atarla de manos y tirarle mancuernas en el estómago. La quemaban normalmente con cigarrillos y su daño corporal era tal que le tomaba 1 hora arrastrarse por las escaleras solo para ir al baño. Cuando se desmayaba de dolor o cansancio, su cabeza era sumergida en agua con hielos. Uno de los intentos por escapar de Furuta fue frustrado por uno de los perpetradores, quien la golpeó y la llevó de nuevo al sótano, donde le roció las piernas con líquido para encendedor y le prendió fuego. Después empujó una botella de gran tamaño por su recto, lo que le causó un sangrado interno y posteriores convulsiones, las cuales él creía que eran fingidas, por lo que procedió a prenderle más fuego. A estas alturas, en las que Furuta era todavía violada y torturada, le pedía a súplicas a sus captores que por favor la mataran y terminaran con su sufrimiento, a lo que era castigada siendo encerrada en un congelador o durmiendo en un balcón en pleno invierno. Después de tantos golpes, Furuta perdió el control de la vejiga y de sus esfínteres, por lo que era castigada con más golpes por supuestamente ensuciar las alfombras, y lo mismo pasaba cuando intentaban darle de comer, ya que estaba en un avanzado estado de desnutrición que le hacía imposible digerir la comida, por lo que ésta procedía a vomitarla. En los últimos días de Furuta, la chica estaba severamente desfigurada de la cara, su cuerpo estaba lisiado y emanaba un olor a putrefacción, por lo que sus captores comenzaron a perder el interés en ella y planeaban sustituirla con una chica nueva de 19 años. El 4 de enero de 1989 los captores la obligaron a jugar Mahjong, juego en el que obviamente Furuta perdió, ya que apenas si estaba viva. Los 4 enfurecieron y la golpearon a puños y patadas, y también utilizaron una viga de metal. Posteriormente quemaron sus párpados con cera caliente. La pusieron de pie y le golpearon las piernas con un palo, lo que hizo que ella se golpeara contra el estéreo que estaba cerca, iniciando un ataque convulsivo. La sangre y la pus corrían por el suelo, pero Furuta aún no estaba muerta. Los 4 infames procedieron a golpearla y dejarle caer la mancuerna de ejercicio varias veces en el estómago. Luego le volvieron a prender fuego varias veces en un incesante sufrimiento que duró 2 horas. Luego de eso, el cuerpo de Junko Furuta por fin sucumbió ante las heridas, golpes, quemaduras, lesiones y perforaciones. Después de eso, falleció. Los imbéciles se dieron cuenta 24 horas después de que Furuta ya había fallecido, por lo que procedieron a llenar un contenedor con cemento, depositar el cuerpo de Furuta en él para tirarlo en un terreno baldío donde solían tirar basura las personas que viven ahí. El 23 de enero de 1989, Miyano y Ogura fueron arrestados por la violación en grupo de una mujer de 19 años, curiosamente la que habían buscado para sustituir a Furuta. Durante el interrogatorio, un policía le hizo creer a Miyano que la policía ya estaba al tanto de un asesinato que él cometió, pero jamás le dijo cuál. Por lo que Miyano, creyendo que Ogura ya había confesado, le dijo al policía dónde se encontraba el cuerpo de Furuta. Algo que dejó muy sorprendido al policía, ya que de hecho él se refería a otro asesinato en el que él simplemente era un sospechoso. El cuerpo de Furuta fue encontrado con botellas de Oronamin C en su ano, su cara era irreconocible y de hecho Furuta estaba embarazada. Los análisis forenses acreditaron la identidad del cadáver y muestras de ADN recogidas del mismo vinculan a los 4 muchachos, el hermano de Minato y 2 miembros de la Yakuza en el crimen. En un inicio, el Tribunal de Menores de Japón censuró los nombres de los individuos, pero gracias a la revista Shukan Bunshun, los nombres fueron filtrados ya que según ellos en su artículo de cobertura del caso, mencionaron que, dada la gravedad del delito, no merecían que se respetase su derecho al anonimato. En 1990, Miyano fue encontrado culpable de asesinato y de hecho fue señalado como el autor intelectual, por lo que se le sentenció a 17 años en prisión, a lo que el muchacho apeló su sentencia teniendo como respuesta una condena adicional de 3 años, que sumarían 20, teniendo como precedente que la pena de 20 años es la penúltima más grave en Japón, siendo la siguiente la pena de muerte. La madre de Miyano envió 50 millones de yenes a la familia de Furuta luego de vender su casa. A Miyano se le negó la libertad condicional en 2004 y fue liberado en 2010. Minato fue sentenciado a 9 años de prisión y arrestado nuevamente en 2018 por intento de homicidio.
La familia Furuta ganó una demanda civil contra la familia Minato, pues ellos no recibieron sentencia a pesar de que ellos estaban al tanto y proporcionaron la casa donde se cometieron los ilícitos. Watanabe fue sentenciado a 7 años de prisión. Ogura fue sentenciado a 8 años y volvió a delinquir, ha sido arrestado nuevamente por otros 8 años y vuelto a poner en libertad. El individuo se dedicó a despilfarrar la fortuna de su familia comprando cosas costosas e innecesarias, ya que sabía que ese dinero tenía que ser destinado a la familia Furuta. Por otro lado, la madre de Ogura destruyó la lápida o monolito de Furuta, pues según ella, Furuta tenía la culpa de haber arruinado la vida de su hijo. Debido a que las leyes de Japón en este entonces protegían a delincuentes menores de 18 años, estos no recibieron sanciones más fuertes. La repercusión de algunos detalles confidenciales durante los juicios hizo que un espectador del juicio se desmayara y que la madre de Furuta, al escucharlo, tuviera un colapso mental, requiriendo para ello tratamiento psiquiátrico. 2 oficiales de la policía fueron enviados a la casa de los Minato a investigar un reporte de una mujer secuestrada. Los padres de Minato les dijeron que ahí no pasaba nada y que podían pasar a ver el interior de la casa si ellos querían. Sin embargo, los oficiales consideraron que la mera invitación era ya una prueba de inocencia, por lo que se fueron. Si este par de policías hubiera entrado, Furuta estaría viva y recuperada de sus lesiones iniciales. Sin embargo, después de la investigación fueron despedidos de sus trabajos y rechazados por la comunidad donde vivían. Uno de los más amplios medios que cubrió el caso de Furuta hizo un documental en el cual se puede ver a los compañeros de clase de Furuta durante su funeral despidiéndose de ella, diciendo «Bienvenida a casa, Jun-chan», haciendo alusión a que Furuta no había vuelto a casa después del trabajo esa noche de noviembre. Una de las notas dejada por las amigas de Furuta dice lo siguiente: «Jun-chan, bienvenida de nuevo. Nunca he soñado que te volveríamos a ver de esta manera. Debes haber tenido tanto dolor, tanto sufrimiento. El happy que todos hicimos para el festival escolar te pareció muy bueno. Nunca te olvidaremos. He oído que el director te ha presentado un certificado de graduación. Entonces nos graduamos juntos, todos nosotros. Jun-chan, no hay más dolor, no hay más sufrimiento. Por favor, descansa en paz». El jefe del establecimiento donde Junko trabajaba y futuro empleador de la misma, se presentó también en el funeral y entregó a sus padres uno de los uniformes que la chica solía usar en su trabajo y el cual tanto le gustaba. El uniforme fue colocado en su ataúd. El director de la escuela a la que asistía Furuta presentó y entregó a los padres de la chica el certificado de graduación de la misma. Junko Furuta fue una mujer muy querida en su escuela, en su trabajo y en su comunidad. El día de hoy, debido a la vandalización de su tumba por parte de la madre de Ogura, sus restos se encuentran en el cementerio Paraíso del Norte, en Houston, Texas.